La palabra en Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 6 dice: lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá qué debes hacer. El tema de hoy está en el versículo 6, que dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, en esta hora te adoramos, te bendecimos, oh Dios, te exaltamos, te engrandecemos, oh Dios. Te damos gracias, Señor, por esta bendición tan preciosa que tú nos concedes en esta mañana de estar en tu casa, oh Dios. Casa de oración y puerta del cielo será llamada, oh Dios. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú te estás paseando en medio, Señor amado, del silbido apacible, oh Dios. Gracias porque sabemos que tú estás, Señor amado, dándole fuerzas a aquel que no tiene ninguna, oh Dios. Que tú estás poniendo tu mano de poder, de sanidad sobre aquellos cuerpos que están enfermos, oh Dios del cielo. Que tú estás levantando, Dios, manos, brazos, Señor amado, que están cansados, oh Dios del cielo. Que tú estás fortaleciendo rodillas paralizadas, oh Dios, para que puedan continuar orando, Padre. Gracias te damos, oh Dios, por la agrupación, por esos cánticos tan hermosos que nos han llevado, nos han elevado ante tu misma presencia, oh Dios. En esta hora, Señor amado, te damos gracias. Oh Señor, te pedimos, Señor, que tú pongas palabras en mis labios, oh Dios del cielo, para que tú comiences a hablarnos, Señor, a través de la misma. Habla mi vida, habla la vida de cada uno de mis hermanos, oh Dios del cielo. Que esta palabra haga el efecto por la cual ha sido enviada, oh Dios. Que no torne atrás vacía, oh Dios del cielo, y que podamos ser hacedores de la misma, Señor. Gracias te damos, oh Dios, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gracias por tu unción. Gracias por tu poder. Gracias, oh Dios del cielo, porque tú sabías que solo no podíamos, que necesitábamos ese hermoso Espíritu Santo. Gracias te damos, oh Dios, por Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. Gloria al Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban 120 personas en el aposento alto orando juntos en unanimidad, esperando la promesa por la cual Jesús le había dicho antes de su partida: quédense en Jerusalén y esperen hasta que sean investidos de la promesa del Espíritu Santo. Y dice que en un momento dado un viento recio llenó aquella casa y fueron repartidas lenguas de fuego que se asentaron sobre las cabezas de aquellos 120 personas que estaban en aquel lugar, y de momento comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Gloria al Señor. Y es en ese momento en particular que nace la iglesia del Señor, con el bautismo del Espíritu Santo. Una iglesia, la iglesia primitiva, una iglesia poderosa. Y fue una iglesia poderosa no porque los que constituían la iglesia tenían dones, tenían talentos, tenían habilidades naturales, sino porque estaban llenos del poder, de la unción del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Dice la palabra: y me seréis testigos cuando reciban el bautismo del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el bautismo del Espíritu Santo, para que me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y junto con esa investidura de poder vino una unción fresca, especial sobre aquellos primeros creyentes, que nos dice la historia, el libro de Hechos, que donde quiera que ellos iban, predicaban de Jesucristo
Jesucristo, testificaban de Jesucristo e imponían las manos y grandes milagros eran realizados, gloria al Señor, en el nombre de Jesús. Y eso lo hacía, gloria al Señor, gracias a esa investidura de poder. Y a causa de esa labor tan extraordinaria que hacía la iglesia, la iglesia estaba en un avivamiento hermoso, un avivamiento poderoso. Se estaba cumpliendo lo que la palabra decía, que cosas mayores que las que hizo Jesús, ellos iban a realizar. Y ellos donde quiera que iban, había tanta necesidad como la hay hoy en día. Y comenzaron con un ímpetu a realizar esa labor. Y gracias a eso dice la palabra que muchas vidas, miles de vidas vinieron a los pies del Señor. El bautismo del Espíritu Santo marcó el comienzo de la iglesia de Jesucristo. Él hizo una labor extraordinaria y sigue haciendo, porque el Espíritu Santo, la promesa, el bautismo del Espíritu Santo es una promesa para este tiempo, para cada uno de nosotros, aleluya. La iglesia tenemos que entender que es cuán necesario es ese bautismo del Espíritu Santo para que podamos realizar la labor que el Señor nos ha encomendado a cada uno de ellos. Y gracias a eso vemos en la Escritura como Pedro, en el momento que a Jesús lo arrestaron, Pedro tuvo miedo y negó a Jesús 3 veces, pero una vez vino ese bautismo del Espíritu Santo, él tuvo esa valentía, él tuvo ese denuedo, él tuvo ese poder de levantarse ante miles de personas y comenzar a hablar de Jesucristo, de comenzar a predicar de Jesucristo, aleluya. Y dice la palabra que en ese primer sermón 3,000 personas vinieron a los pies de Jesucristo, aleluya. Eso es glorioso. Había un gran avivamiento en aquella iglesia. Dice en Hechos capítulo 6, versículo 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecieron la fe. O sea que aquellos que en un momento dado le dijeron crucifícale, le gritaron crucifícale, cuando comenzaron a ver, aleluya, cuando comenzaron a experimentar todo aquel mover del Espíritu Santo en aquella gente, que era gente de pueblo, gente humilde, gloria al Señor, cuando comenzaron a entender y comprender que las palabras que salían de la boca de aquella gente no podía ser de ellos, porque tal vez no tenían la preparación, tuvieron que entender que era poder de Dios, que era el Espíritu Santo mismo obrando a través de ellos, y tuvieron, aleluya, que reconocer a Jesucristo como el Salvador de sus almas, gloria al Señor. La cosecha de almas era numerosa. Donde quiera que se entraba un cristiano, allí habían liberaciones, habían sanidades, había gente que se convertía al Señor. Dice la palabra que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, aleluya. Qué hermoso, amado, es poder ver en la manifestación de Dios obrando en medio de este mundo que está en tanta necesidad. Pero ¿saben una cosa? Que el enemigo nunca se queda quieto. Cuando ve el mover de Dios, cuando ve que Dios comienza a salvar las almas, Él va a levantar obstáculos, Él va a crear estrategias que van a impedir que la iglesia del Señor comience y continúe hacia adelante, predicando el Evangelio de Jesucristo, para que las vidas no sean libertadas, para que las vidas no puedan venir al conocimiento de la verdad, aleluya. Porque como ya Él conoce su destino es el infierno, pues Él quiere llevarse a cuantas más personas pueda a ese lugar. Y allí, en medio de aquel avivamiento que había en Jerusalén, el enemigo puso en el corazón de unos religiosos el levantar, ¿verdad? El enemigo utilizó la persecución para querer obstaculizar, para querer impedir que el evangelio siguiera corriendo, llegar a ciudades, llegar a aldeas, llegar a poblados, llegar a hogares, gloria al Señor, donde había necesidad de Cristo. Y allí levantó una gran persecución en Jerusalén. Dice la palabra que el primer mártir fue Esteban, un hombre lleno del poder, de la unción del Espíritu Santo. Y allí un grupo de personas movidas por el celo, por la envidia, comenzaron a mentir, a difamar a Esteban, hasta tal extremo que lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Pero allí dice la palabra que Esteban tuvo una experiencia gloriosa. Oh, amado,
porque el que tiene al Señor, el que ha tenido un encuentro con el Señor, entiende, gloria al Señor, que es necesario que a través de pruebas y tribulaciones entremos al reino de los cielos, aleluya. Que todo no es color de rosa, que antes de disfrutar de las rosas hay espinas, aleluya. Y Esteban, gloria al Señor, fue testigo de eso. Y vemos que a causa de esa gran persecución y de la muerte de Esteban, los cristianos que estaban tal vez muy cómodos predicando la palabra del Evangelio en Jerusalén, comenzaron a irse a otros lugares huyendo. Aquellos que se habían convertido en enemigos acérrimos del Evangelio, huyendo, fueron a diversos lugares. Lo que el enemigo no sabía y lo que no sabía ni se imaginaba era que juntamente con aquellas personas, aquella gente, había tenido un encuentro con el Señor, que donde quiera que estos creyentes, aquella iglesia primitiva fuera, iba a llevar el mensaje de salvación, iba a llevar mensaje de esperanza, iba a llevar mensaje de consuelo, las maravillas, las señales los iban a acompañar no solamente en Jerusalén, sino en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, aleluya. Y donde quiera que entonces la iglesia se esparció, allí también el Evangelio, gloria al Señor, se fue diseminando, esparciendo, y más gente vino al conocimiento del Evangelio. Cuando se enteraron entonces los de Jerusalén, había un grupo de religiosos sumamente celosos, gloria al Señor, sumamente celosos con relación al credo del judaísmo, alabado el que vive para siempre. Y vemos que entre ellos había un hombre, un joven, que se destacaba porque tenía una gran pasión por lo que él creía, un gran compromiso, una gran convicción de lo que él había creído. Este joven se llamaba Saulo de Tarso, alabado el que vive para siempre. Y Saulo de Tarso, su propósito era detener el avance del Evangelio. El propósito, la meta de Saulo de Tarso era exterminar a los llamados del camino, o sea, a los creyentes, aquellos que habían conocido a Jesucristo, porque ellos entonces iban por de camino en camino, y juntamente en el camino iban predicando el Evangelio de Jesucristo, aleluya. Iban llevando palabras de salvación, iban orando por los enfermos, iban haciendo cosas maravillosas, aleluya. Y vemos que entonces Saulo de Tarso fue donde el sumo sacerdote para pedirle permiso, una carta que le diera el permiso para ir entonces a Damasco, porque ya entonces el Evangelio no estaba encerrado, no estaba encapsulado en Jerusalén. Si ya no, el Evangelio estaba difundiendo por otros lugares, pues entonces era necesario ir a Damasco, para allí entonces con esa carta él tener el respaldo para poder tomar preso a los cristianos y traerlos a la cárcel, y entonces darle muerte, como él era lo que él quería, como lo que el enemigo quería, gloria al Señor. Dice la palabra que Esteban fue uno cuando mataron, que Saulo de Tarso fue uno de que cuando mataron a Esteban le llevaron las ropas a los pies de los testigos, le llevaron las ropas de Esteban a los pies de Saulo. Él consintió en la muerte de Esteban, gloria al Señor. Es lo que había estado, él iba rumbo a Damasco, lo que iba era hacer una cacería de cristianos. Lo que él no sabía era que el propósito de él era uno, pero Dios tenía otros propósitos, porque los caminos de Dios no son nuestros caminos, ni los pensamientos nuestros son los pensamientos de Dios, aleluya. El hombre tal vez tiene unos pensamientos, pero Dios tiene otros, aleluya. Y Saulo, gloria al Señor, iba con unos propósitos hacia Damasco, pero Dios tenía otros con él. Alabado el que vive para siempre. Es lamentable cuando estudiamos a través de la historia cómo hombres se levantaron, y cuando conocemos, ¿verdad?, sucesos de crueldad, de maltrato, de dolor, que personas sufrieron a causa de otros que se levantaron, dizque en el nombre de Dios. Y eso era lo que estaba pasando en este pueblo, gloria al Señor. El pueblo de cristiano estaba siendo perseguido, estaba siendo vituperado, estaba siendo maltratado, gloria al Señor. Nos podemos imaginar cuánto
habían orado esos creyentes por Saulo y por sus enemigos, porque la palabra de Dios nos manda a que oremos por nuestros enemigos, gloria al Señor. Y sabemos que Saulo de Tarso era un enemigo acérrimo que se había levantado a tal extremo que los creyentes le tenían miedo, porque luego vemos cuando el Señor manda a Ananías para que ore por Saulo, y Ananías le dice: Señor, pero este hombre era uno de los que está persiguiendo a la iglesia para matarla, gloria al Señor. Pero amado, cuando Dios tiene un propósito con un ser humano, gloria al Señor, a veces le suelta la soga, le da oportunidad, gloria al Señor, pero tarde o temprano esa persona, el Señor la va a confrontar, aleluya. Y Saulo de Tarso, un hombre que era sumamente respetado en medio de la sociedad, porque era una persona que se consideraba un erudito, un sabio de la época con relación al judaísmo, había estudiado con uno de los mejores maestros, uno de los maestros más destacados para aquella época, llamado Gamaliel. Él tal vez pensaba que conocía la verdad, que él tenía la verdad, y que gracias a esa verdad él estaba actuando como él estaba actuando, aleluya. Bendecimos su nombre, gloria al que vive para siempre. Él creyó conveniente defender su verdad cuando vio, aleluya, que lo que él pensaba, lo que él creía, el credo que él tenía con relación al judaísmo se estaba viendo amenazado. Pensó que arrestando y consintiendo la muerte de los cristianos estaba rindiéndole un servicio a Dios. Y a través de la época hemos visto personas que se piensan que le están rindiendo un servicio a Dios cuando están haciendo cosas que están contrarios a lo que la palabra, lo que Dios dice en su palabra, aleluya. Y dice que él respiraba, que la atmósfera que estaba alrededor de Saulo era una atmósfera sumamente cargada, porque era una atmósfera de odio, una atmósfera de venganza, una atmósfera de que cuando los coja yo sé lo que va a pasar con ellos. En Jerusalén dice la historia que en la palabra que él entraba a la casa de los cristianos, no importando si fueran hombres o mujeres, los tomaba, los arrastraba y los llevaba a la cárcel, los acusaba para que le dieran muerte. Ese era el hombre, gloria al Señor, de la historia que estamos hablando en esta mañana. Un hombre que tenía una pasión, que tenía un compromiso, pero verdaderamente con relación a su verdad. Pero el problema era que su verdad no era realmente una verdad, porque él todavía no había tenido un encuentro con la verdad, que es Jesucristo. Aleluya. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Hoy se creía sabio, pero él todavía no había conocido al Señor. Él todavía no había conocido al dador de esa verdad. Aleluya. No sé cuántos de nosotros en momentos dados nos podemos identificar tal vez con Saulo. Nosotros en nuestro caminar íbamos teníamos un norte, teníamos unas metas, gloria al Señor, íbamos rumbo a esas metas, a ese norte, pero habíamos tomado el camino equivocado, porque no conocíamos a Jesucristo. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Jesucristo es el camino, aleluya. Nadie viene al Padre sino a través de Jesucristo. Y Saulo todavía no había tenido un encuentro con Jesús, aleluya. En esta semana compartía con una hermana que me decía, cuando yo era señorita antes de casarme, yo apenas pesaba 70 libras. En mi hogar no conocían a Jesucristo. En mi hogar lo que había, en el sótano de mi hogar, lo que había era un altar de ídolos. Mi papá, mi mamá, lo que practicaban era la hechicería, la brujería. Tenían indios, tenían San Lázaro, Santa Bárbara. A mí me tenían un collar con colores y me tenían una santa para que me cuidara. Pero ¿sabes una cosa? Yo estaba tan y tan atada. Yo pesaba 70 libras por las ataduras que yo tenía tan y tan grandes, que cuando venía la manifestación de esos demonios, yo caía al suelo. Y porque el enemigo lo que quería era matarme, que con 70 libras 2 hombres no podían levantarme de ese lugar, aleluya. Porque ¿sabes una cosa?
cosa, cuando el hombre no tiene a Cristo, hay ataduras que son sumamente pesadas, gloria al Señor, que solamente Jesús puede romper. Gloria al que vive para siempre. Y Saulo tenía conocimiento de la ley, conocía la ley, pero todavía no había tenido un encuentro con el Señor. Él celaba la ley y eso le hacía, era un religioso, y eso le hacía tomar decisiones conforme a lo contrario que dice la palabra. Gloria al que vive para siempre. Bendecimos su nombre, aleluya. Jesús quería revelarse a la vida de él, aleluya. Él era un ignorante de la verdad. Él no había tenido un encuentro con el Señor, pero tal vez él conocía el corazón de él y conocía que pensaba que era sincero dentro de él. El Señor, ¿cuántos años nos ha estado buscando? Gloria al Señor. Puedo hablar de mi testimonio, cuántos años el Señor estuvo llamándome, llamando a la puerta de mi corazón, y en muchas ocasiones endurecí mi corazón y no permití que Dios entrara a mi corazón y comenzara a hacer cosas hermosas. Pero una vez, gloria al Señor, abrí mi corazón al Señor, el Señor comenzó a quebrantarme, me humillé, reconocí que era pecador y el Señor comenzó a trabajar en mí. Y aquí nos encontramos con Saulo, que iba rumbo a Damasco con el propósito de encarcelar a los creyentes, gloria al Señor. Pero de momento dice la palabra que vino un resplandor del cielo y Saulo cayó al piso. Alabado el que vive para siempre. Era mediodía, o sea que el resplandor que hubo era algo más potente que el mismo sol, gloria al Señor, que puede alumbrar el mediodía. Es porque era Jesús mismo, gloria al Señor, el que se le estaba revelando, el que se le estaba presentando a Saulo, gloria al Señor. Y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Gloria al Señor. Y Saulo, pues imagínense cómo él se habrá asombrado ante todo esto que le estaba aconteciendo. Ya él estaba cerca de llegar a Damasco, aleluya, ya estaba cerca de cumplir con el propósito que él tenía, aleluya. Pero el Señor es tan amoroso, el Señor es tan compasivo con nosotros los seres humanos, aleluya, que nos da tantas y tantas oportunidades, aleluya. Tal vez nosotros nos cansamos de trabajar con las personas, de darle oportunidades, de perdonarle, pero nuestro Dios es un Dios compasivo, nuestro Dios es un Dios de oportunidades, aleluya. Y aquí le estaba dando una oportunidad más a Saulo, aleluya. En aquella visión, en aquella experiencia, Saulo se cayó tal vez del caballo donde iba, fue quebrantado, cayó al cielo, se humilló, aleluya. Gloria al que vive para siempre. Dos aspectos que son sumamente importantes: el quebrantamiento y la humillación, para que podamos entender, aleluya, que hay un Dios todopoderoso, aleluya, que tiene control de todas las cosas, que nosotros no lo sabemos todo, que el Señor, aleluya, es la verdad. Gloria al que vive para siempre. Gloria a Cristo. Gloria al que vive para siempre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero si Saulo lo que estaba persiguiendo eran los creyentes, era la iglesia primitiva, había consentido la muerte de Esteban. ¿Y por qué Jesús le está diciendo preguntándole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque la iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo, y perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo, aleluya. Cuando comenzó el evangelio en Puerto Rico para los años 1916, que había mucha ignorancia con relación a la palabra, a la escritura, hubo una grande persecución. Y cuando escuchamos de nuestros ancianos que los primeros padres que recibieron a Jesús en nuestra isla nos testifican de cómo le entraban a pedras en medio de los cultos, cómo fueron perseguidos en muchos lugares, vituperados, cómo marginados, cómo se mofaban de ellos, o sea, sufrieron persecución de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque el pueblo no entendía, gloria al Señor, que habíamos conocido, que habían conocido a Jesús, aleluya, el dador de la vida. Saulo pensó que estaba persiguiendo a herejes,
pero la realidad era que estaba persiguiendo a Jesucristo. Tal vez aquella gente pensaron que estaban persiguiendo, que le estaban quitando la luz, que le estaban tirando piedras a aquellos herejes, pero realmente a quien le estaban tumbando la luz para que no dieran el servicio, a quien estaban tirando de piedras era el mismo Jesús, porque perseguir a la iglesia es perseguir a Jesús. Gloria al que vive para siempre. ¿Quién eres, Señor? Saulo, un hombre reconocido como sabio, que tenía una posición tan privilegiada que se le dieron la carta para ir hacia Damasco. Tenía una posición, ejercía presión, ejercía influencia en su sociedad y no conoce quién era el Señor. Aleluya. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Aleluya. Oh amado, qué encuentro más glorioso el que tuvo Saulo. Saulo, que dice, ¿verdad? Vemos en los escritos de las cartas de Pablo, vemos en sus escritos que el Señor se le presentó a él y fue llamado como apóstol de los gentiles, como un abortivo. Saulo de Tarso tuvo un encuentro verdadero con Jesucristo. Tal vez nosotros pensamos y creemos, gloria al Señor, que el Señor se le puede revelar a un ser humano simplemente en la casa del Señor, pero el Señor está atento y está mirando todo el mundo. Dice la palabra que los ojos del Señor ataballan toda la tierra, y no importa el lugar donde la persona entre o salga o puede estar, ahí está el Señor mirándole, gloria al Señor, y ahí está el Señor buscándole, y el Señor en medio de rumbo al camino, rumbo a Damasco, allí el Señor comenzó a tratar con Saulo de Tarso, gloria al que vive para siempre. Oh amado, vemos que entonces aquella atmósfera que estaba rodeando a este hombre rápidamente cambió de una atmósfera de odio, de venganza, de deseo de muerte, a una atmósfera sublime de presencia de Dios. Cuando Dios entra en el panorama del ser humano, nuestra atmósfera cambia. Aleluya. El modo de ver las cosas cambian. Gloria al Señor. Por eso es que nosotros oramos, clamamos, cantamos. Aleluya. Que podamos sentir la presencia de Dios en nuestras vidas cada día. Aleluya. Para que nuestra atmósfera sea cambiada, para que nuestra vida sea saciada, para que nuestra alma sea, aleluya, llena, que nuestra alma sedienta pueda ser satisfecha. Gloria al que vive para siempre. Y aquella atmósfera de odio, de venganza, aleluya, cambió. Oh, gloria al Señor, a una atmósfera sublime, hermosa, poderosa. Aleluya. ¿Cuántos hogares en Puerto Rico hay una atmósfera de odio? Hay una atmósfera de violencia, hay una atmósfera de venganza, de padres contra hijos, de hijos contra padres, de esposos contra esposas, de esposas contra esposos. Hay una atmósfera de violencia. Tenemos que orar para que la presencia de Dios entre e inunde cada hogar de esta nación. Aleluya. Porque cuando entre la presencia del Señor, esa atmósfera de violencia, esa atmósfera de odio, esa atmósfera de venganza se tiene que ir en el nombre de Jesús. Aleluya. Alabado el que vive para siempre. Y el orgulloso Saulo había caído al suelo por la gloriosa luz de Jesús. En Proverbios capítulo 16, versículo 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. El Señor mira de lejos al orgulloso, mas de cerca mira al humilde. Aleluya. Y ahí el Señor comenzó a quebrantar a Saulo. Gloria al que vive para siempre. La experiencia que Saulo tuvo fue una experiencia extraordinaria. Saulo no conocía al Mesías, gloria al Señor. Más tarde vemos a Saulo en 1 de Timoteo capítulo 13 reconociendo y admitiendo su ignorancia cuando escribió: habiendo yo sido antes blasfemo,
perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo que hice lo hice por ignorancia e incredulidad. Aleluya. ¿Cuántos, aleluya, han perseguido la iglesia por ignorancia e incredulidad? Pero Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de oportunidades. Y ahí estaba Dios abriendo y extendiendo sus manos para recibir a Saulo, porque tenía un propósito con este hombre, porque quería usar su carácter, porque quería usar su preparación, porque quería usar su personalidad, porque quería usar sus experiencias, aleluya, para la misión que él le iba a encomendar. Gloria a Cristo. Oh amado, Dios quiere utilizar tus experiencias, Dios quiere utilizar tus actitudes, Dios quiere utilizar tu personalidad, Dios quiere utilizar tu preparación, aleluya, para el llamado que Dios te ha hecho a ti y me ha hecho a mí. Porque Dios salva con un propósito. Uno de los libros que se hizo famoso en años atrás fue Una vida con propósito. ¿Y por qué fue un bestseller? Porque el ser humano no reconoce, no sabe cuál es su propósito aquí en la tierra. El Señor nos ha creado con un propósito. Yo misma no sabía cuál era el propósito que yo tenía en la tierra. Me establecía metas, me establecía propósitos, llegaba hasta ellos, pero luego de eso había un vacío en mí, había un vacío existencial que nada lo podía llenar. Había tristeza, aleluya, había desosiego, me sentía que había algo que me faltaba, amado. Gloria al Señor, porque me faltaba Jesús, porque Dios nos ha hecho con un propósito, y el propósito primordial por el cual el Señor nos ha creado es para que le sirvamos, es para que le adoremos, es para que le rindamos, gloria al Señor, nuestra mejor adoración a Él. Alabado el que vive para siempre. Así que aquel que no está cumpliendo con ese propósito, hay un vacío existencial en su vida, porque en mí lo había, gloria al Señor, y tenía bienes materiales y tenía todo lo que tal vez podía necesitar para vivir una vida feliz, placentera, pero no lo tenía, gloria, no tenía ese gozo que solamente el Señor sabe dar, porque no tenía a Jesucristo en mi corazón. Y así está la sociedad. En un momento dado, luego que Saulo de Tarso se convierte y va a realizar la labor que el Señor le ha encomendado, llega a un lugar, llega a Atenas, y ve que aquella gente, aquellos atenienses eran sumamente religiosos y tenían diversos altares a diversos dioses, y había un altar allí que se había preparado al Dios no conocido, aleluya. Y Saulo, el apóstol Pablo, convertido en un apóstol Pablo, le dijo que este Dios es el que yo le vengo a predicar, del Dios no conocido. Nuestra sociedad está, aleluya, que ha levantado diferentes altares: el altar del dinero, el altar de la avaricia, el altar de la hechicería, el altar del egocentrismo, el altar de la lujuria, el altar de promiscuidad sexual. Tantos altares que ha levantado la sociedad, gloria al Señor. Pero saben una cosa, no conocen al Dios verdadero, el creador del cielo y la tierra, aleluya, y el que nos hizo, el que nos formó a su imagen y a su semejanza. Oh, gloria al Señor. Y es nuestra responsabilidad, iglesia. Este es un culto misionero. Es nuestra responsabilidad que como iglesia entendamos que tenemos un propósito, que tenemos un llamado, aleluya. Así como entendemos que Dios nos ha creado para que le adoremos, para que le sirvamos, aleluya. Luego de eso nos llama, ¿verdad? Nos llama a su casa para prepararnos, para discipularnos, aleluya, para que entonces podamos ir, aleluya, a nuestra comunidad, a nuestro vecindario, a nuestro Puerto Rico, para que podamos ir y llevar esta palabra de esperanza, esta palabra de salvación, esta palabra de amor, esta palabra de perdón, aleluya, esta palabra de compasión. Oh, gloria al que vive para siempre. Porque es tan lamentable lo que está sucediendo en nuestro Puerto Rico, las noticias que se están viendo.
Es tan lamentable, gloria al Señor. Amado, esa pregunta que le hizo el apóstol Saulo de Tarso: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es la pregunta que cada uno de nosotros tenemos que hacernos. En algún momento tú le has hecho esa pregunta al Señor. Porque sabes una cosa, que todo aquel que tiene un encuentro con Jesús tiene que hacerle esa pregunta a Jesús: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque el Señor no nos quiere inactivos, porque el Señor no nos quiere sentados, porque el Señor nos quiere cumpliendo su misión, su propósito aquí en la tierra. Aleluya. Yo no sé si tú le has hecho esa pregunta al Señor. Pero si no le has hecho esa pregunta al Señor, Saulo inmediatamente le hizo esa pregunta al Señor. Ok, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que mire, que consentí la muerte de Esteban, que le hice daño a la iglesia, perdóname, te reconozco como el Salvador de mi alma, pero Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aleluya. Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor nos ha dado una gran encomienda: ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Aquel que creyese y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyese será condenado. Nos ha enviado a llevar las buenas de salvación, y el Señor ha hecho unos llamados especiales a los misioneros, a evangelistas, a tal vez dejar su trabajo, dejar su familia y realizar esa labor a tiempo completo. Pero el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros como iglesia. Si te consideras parte del cuerpo de Cristo, si te consideras un creyente, si has sido lavado con la sangre de Cristo, tú también tienes esa misión que cumplir: ir y llevar esta buena nueva. Hay un mandato que tenemos que ir, gloria al Señor. No tenemos que saltar en un barco, en un avión, gloria al Señor. Nosotros somos llamados a ser misioneros en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo. ¿Cuántas personas están esclavizadas, están atadas, están atormentadas por demonios? Están atormentadas con situaciones difíciles que ya no ven salida a su situación, a su problema. Tú tienes la esperanza. Tú tienes que llevarle esa palabra de esperanza a esa persona. Aleluya. Y la esperanza está en Jesús de Nazaret. Aleluya. Oh, amado, quiera Dios que esta palabra nos cree conciencia, porque Dios nos ha salvado, no solamente para que vengamos al templo a alimentarnos, sino para que luego salgamos y demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Porque hay tanto trabajo que realizar en medio de la obra del Señor. Hay personas que Dios les ha llamado a enseñar. Enseña a discípulos, gloria al Señor. Hay otros que Dios les ha llamado a dar el mensaje cantado. Canta, adora al Señor, busca la presencia de Dios. Hay otros que Dios les ha llamado a llevarle la palabra a través de su testimonio, de su experiencia. No cierres tus labios, habla ese testimonio, habla de la experiencia que Dios te dio a ti. Testifica de las sanidades que Dios hizo, testifica de las liberaciones que Dios hizo, testifica de lo que Dios está haciendo en medio de tu familia. Aleluya. Que aunque las cosas, gloria al Señor, no están perfectas, aleluya, que aunque todo no está como quisiéramos, sabemos que Dios tiene todo bajo control. Aleluya. Sabemos que Dios tiene todo bajo control. ¿Cuántos lo entienden? Aleluya. Dios tiene todo bajo control. Gloria al Señor. Así que tenemos misiones es llevar el amor de Dios a la gente. Oh, amado, qué definición más hermosa. Misiones es llevar el amor de Dios a la gente. Y para llevar el amor de Dios a la gente no se necesita tanto. Se necesita un corazón dispuesto. Primeramente, haber tenido esa experiencia con el Señor. Tener esa gratitud con lo que Dios ha hecho con nosotros. Aleluya. Y tener esa disposición de hacer lo que Dios nos ha mandado
hacer. Gloria al que vive para siempre. La iglesia necesita prepararse para alcanzar las diferentes generaciones, para alcanzar la nueva generación que se está levantando. Nuestro Puerto Rico ha sido bendecido. Puerto Rico ha preparado muchos misioneros que están en diferentes lugares. Pero mientras todos esos misioneros están en diferentes lugares, nosotros tenemos que ver a nuestro Puerto Rico como nuestro campo misionero. Si tenemos esa visión de ver a Puerto Rico como nuestro campo misionero, vamos a comenzar a orar por Puerto Rico para que Dios nos abra puertas para evangelizar en aquellos lugares donde está ya ese corazón preparado, para que podamos continuar sembrando esa semilla de la palabra. Hay lugares que ya el campo está blanco para la siega y lo que falta son obreros para que puedan recoger esa cosecha de alma. Gloria al Señor. Así que, amados, tenemos, aleluya, que estar dispuestos. Dile al Señor, pregúntale al Señor: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo haga? Gloria al Señor. No hemos entendido la contribución poderosa que podemos hacer, que hacemos en medio de nuestra sociedad como iglesia. Y el enemigo en muchas ocasiones nos atemoriza, nos infunde miedo, cobardía, para que callemos nuestra boca y no prediquemos la palabra, no hablemos la palabra. Somos llamados a proteger los valores, enseñándolos, levantando la voz cuando se está legislando en contra de los valores, de lo que dice la palabra. Nosotros somos los llamados a preservar a nuestro Puerto Rico de la corrupción. Somos la sal de la tierra. ¿Y qué hace la sal? Preserva. Nosotros, la iglesia, somos los llamados a preservar a nuestro Puerto Rico. Es por lo tanto que tenemos que preguntarle al Señor: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Joven, pregúntale al Señor: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? En mi escuela, en mi universidad, el que esté trabajando, pregúntale: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo tú quieres que yo lleve la palabra? A través de tratados, a través de tarjetitas de pensamiento, como sea, a través del teléfono, a través de mensajes de texto, a través del internet, a través de visita al hospital, a través, amado, hay tanto trabajo, aleluya, a través de llevarle un platito de comida a un deambulante. ¿Qué tú quieres, Señor, que yo haga? Porque misiones es, gloria al Señor, mostrar el amor de Dios a la gente. Oh, gloria al que vive para siempre. Necesitamos mirar los campos, necesitamos recoger los frutos, necesitamos preparar obreros, siendo ejemplo a los que se están levantando. Doy gracias al Señor porque nuestra sección central, que compone como 15 o 16 iglesias, el Señor está levantando una inquietud con relación al evangelismo. Los jóvenes en la sesión se están levantando. La semana pasada hubo un congreso de evangelismo. En esta semana, la semana próxima van a evangelizar. En la campaña de los jóvenes tienen un día en específico, sábado, va a venir un joven para darle un taller de evangelismo a los jóvenes, y luego se van a ir a evangelizar, porque hay mucha necesidad, amado. Y el Señor está pidiendo y demandando de su iglesia que salgamos de las cuatro paredes y llevemos ese amor de Cristo a aquellos que están en necesidad. Para culminar, luego del encuentro poderoso que tuvo Saulo de Tarso con Jesús, inmediatamente su mentalidad cambió. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad, tal vez, de recibir, alimentarnos y no dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Buscó inmediatamente, cambió sus prioridades. Iglesia, ¿cuál es nuestra prioridad? Nuestra prioridad debe ser primeramente el Señor. E inmediatamente buscó hacer la voluntad de Dios, preguntándole: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Amado, tenemos que buscar hacer la voluntad del Señor. Pero para ello tenemos que irnos en oración y preguntarle de una manera honesta, sincera: Señor, tal vez yo no conozco
los talentos, no sé para qué soy yo buena, tal vez estoy comenzando en los caminos, te conocí hace poco, pero Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? El Señor nos capacita, el Señor pone en nuestro corazón lo que tenemos que hacer, si tenemos un corazón dispuesto, gloria al Señor. En la palabra Jesús a sus discípulos le dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Oh amado, tenemos que tener un espíritu de obediencia, que nuestra voluntad pueda ser sometida a la voluntad de Dios, para que podamos cumplir con la misión, con la encomienda que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Aleluya. Que el Señor en un momento dado no nos diga: ¿por qué tú me llamas Señor, Señor, y no estás haciendo lo que yo te estoy mandando? Oh Iglesia Emanuel e iglesia, hermanos que nos están escuchando a través del internet, el Señor está demandando que nos levantemos y le preguntemos: aleluya, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Pero no solamente eso, que preparemos nuestra mente, preparemos nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestra disponibilidad, para que podamos ser obedientes a lo que el Señor nos ordena. Gloria al Señor. Será que tal vez muchos no entendemos cuál es la misión que el Señor nos ha encomendado? La palabra, cuando leemos luego de ese encuentro que tuvo Saulo, vemos que él se convirtió en un excelente misionero. Fue a diferentes lugares llevando la palabra del Señor, por barco, a pie, a caballo, como fuera. Él fue y hizo la labor que el Señor le encomendó, que no fue fácil. En momentos dados pasó persecución, claro que la pasó. En un momento dado lo apedrearon y lo dejaron porque pensaron que estaba muerto, y de allí el Señor lo levantó. En otra ocasión lo llevaron, lo bajaron por una muralla, en un cesto, en una canasta, porque lo estaban esperando a la puerta de la ciudad, porque le querían dar muerte. Pero el apóstol Pablo no se detuvo, él siempre se mantuvo mirando al invisible, aleluya, y cumpliendo con aquella labor que el Señor le había encomendado, de que era llevar el evangelio, predicarle a los gentiles, predicarle a los reyes, a la gente de autoridad, porque para eso Dios lo había llamado. Iglesia, tenemos que entender que Dios nos ha llamado, que Dios nos ha capacitado, que Dios nos ha preparado como iglesia, que tenemos la palabra, que es nuestro manual, aleluya, nuestro manual de instrucción. Tenemos al Espíritu Santo, que no estamos solos. La labor que vamos a hacer, la vamos a hacer dirigida por el Espíritu Santo. Así que no ignoremos el propósito por el cual Dios nos ha llamado, aleluya. En esta mañana quisiera invitarles a que inclinen su rostro mientras las jóvenes se preparan para un himno. Si hay alguna visita, alguna vida que en esta mañana no ha rendido su corazón al Señor, que tal vez hoy entendió y comprendió que el Señor la creó, que Dios le creó para que le sirviera y no le está sirviendo como el Señor pide en su palabra, este es el momento para reconocer a Jesús. Te invito al altar, queremos orar por ti, gloria al Señor.